algo que ya les quiero adelantar de lo que será la conclusión de esta mañana, eh, tiene que ver con el señor Alexei Mosquera. Seguro lo recuerdan por escándalos como el caso de Odebrecht. Un señor que el día de ayer daba noticia. ¿Por qué? El señor tiene que pagar una indemnización al Estado. ¿Y saben cómo quiere pagar el señor la indemnización al Estado? Con un vehículo usado y con conocimientos. ¿Qué tal, no? Con conocimientos del señor Alexei Mosquera, después de haber aceptado recibir $1.000.000 por parte de Odebrecht para adjudicarse con un contrato. ¿Cuál? El de Toachi Pilatón. Sobre esto estaré ampliando más mi comentario en el punto final del programa de esta mañana. Con esto vamos a iniciar ya la entrevista que hemos preparado para ustedes. Le damos ya la bienvenida al asambleísta por la Unión por la Esperanza, Juan Cristóbal Lloret. Asambleísta, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista y desde ya desearle un feliz año. Gracias, chef. Un saludo muy cordial para ustedes. También mis mejores deseos para la audiencia en este nuevo 2022. Gracias por la entrevista y gracias por el espacio. Gracias también a usted por aceptarla. Hay varios puntos que quisiera conversar con usted, Juan Cristóbal. Sin duda lo que nos lleva ahorita es el tema de Saruma. Una coyuntura que le he visto también usted tomar acción por parte de, en cuanto a la crítica hacia las acciones que se están realizando. Pero más allá de eso, Juan Cristóbal, ¿qué es lo que está sucediendo hoy por hoy en Saruma y por qué las repercusiones de hoy no se pudieron detener antes también? A ver, Jefferson, yo creo que hay que tener un diagnóstico de lo que está ocurriendo, no solo en Saruma, porque Saruma es la punta del iceberg de lo que tenemos, digamos, en torno a la minería ilegal en el país. Y nosotros lo habíamos detectado, digamos, esta problemática, que era una problemática que involucra diferentes actuaciones, diferentes acciones. Tanto es así que se crea un decreto ejecutivo, se emite un decreto ejecutivo el 18 de mayo del 2011. Uh-huh. Es el decreto 754. Con este decreto ejecutivo en el año 2011 se establece un comité que busca combatir la minería ilegal. Se denomina el SECMI, que es Okay. un comité de combate a la minería ilegal. Aquí se involucran a diferentes actores. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar, digamos, en el ámbito del combate a la minería ilegal solo desde el ámbito de la actuación policial o solo desde el ámbito de la actuación del Ministerio de Energía o de la Agencia de Regulación que había en esa época, sino se necesita una serie de articulaciones con diferentes estamentos del poder público, porque el combate a la minería ilegal tiene que hacérselo con toda la fuerza y con toda la contundencia del caso. Okay. Entonces, partamos desde ahí. 2011 se crea este comité. Ahí se incorpora a quiénes? Al Ministerio Coordinador de Seguridad, que era el que estaba encargado de este tema. Como desaparece el Ministerio de Coordinador de Seguridad, quien asume es el Ministerio de Gobierno. Estaba el Ministerio de Gobierno, estaban las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, estaba el Ministerio de Minas, que desaparece. Ese es parte del debilitamiento institucional, porque hay que tener un diagnóstico. Hay un debilitamiento institucional, pero por supuesto que hay un debilitamiento institucional. Y también estaba la Agencia de Regulación y Control Minero, agencia que también desaparece. En el gobierno de Moreno, digamos, uno de los responsables enormes de lo que está viviendo el país y la gran responsabilidad, evidentemente la tiene el gobierno de Moreno, porque eliminaron toda la capacidad institucional que tenían para hacerle frente al combate a la minería ilegal, eliminando el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio de Minas, eliminaron la Agencia de Regulación y Control Minero, la fusionaron con otras agencias, la minería con los hidrocarburos y con la electricidad, y no tienen la más mínima capacidad para poder actuar. Y Si como desde el eliminaron 2011 existía esta estructura institucional para tratar de afrontar los problemas por minería ilegal, ¿qué acciones se tomaron entonces? Estamos hablando de 10 años atrás, donde ya se tenía una institucionalidad, pero que se podía hacer algo. ¿Qué es lo que no se hizo? efectivamente, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tenían mayores capacidades del Estado de controlar la minería ilegal y los puntos que iban aflorando a lo largo del mapa del país. Pero resulta que con ese debilitamiento institucional llegamos al 2017, se eliminan todas estas instancias, instituciones, y al final del día se quedan sin capacidad operativa.
Y resulta que nuevamente las bocaminas son las que se abren o a través de nuevos canales y demás empiezan a seguir haciendo minería ilegal a vista y paciencia de las autoridades locales y nacionales y sin la más mínima respuesta por parte del gobierno nacional. Esa es la dura y triste realidad. ¿Por qué? Eso en Porque, el 2017, asambleísta, lo entiendo completamente, pero del 2011 al 2017, en ese periodo de tiempo, algo también se debió haber hecho. pero por supuesto, pues no tengo aquí el detalle, Ujú, con gusto me comprometo a publicarlo otra vez en mis redes sociales, pero sí ujú. podríamos solicitar la información a las autoridades de aquel momento de la capacidad operativa que se demostraba, ¿no? Entonces teníamos capacidad operativa para desarticular grupos que se incorporaban dentro de la minería ilegal, hay una serie de operativos, hay una serie de detenciones, digamos, hay capacidad del Estado para responder ante la minería ilegal e inclusive en la zona de Saruma se lleva adelante un proceso de combate frontal a la minería ilegal con una serie de detenidos y demás. Hay una serie de procesos judiciales que se instauran a raíz de todas las acciones y las investigaciones que se realizan en un momento determinado. Ok. Pero llega el 2017, se debilita la institucionalidad, vuelven a meterse a través de los túneles dentro de los centros urbanos de Saruma, pese a que hay una consulta popular en el cual se establece, y digamos, eso puede ser lo único positivo, digamos, en el sentido de que se amplía la capacidad o se amplía la posibilidad de hacer minería, cualquier tipo de minería en los centros urbanos, Ujú. aunque ya existía ahí una zona de excepción en la zona de Saruma, pero digamos, ya se queda legalizado esa imposibilidad de hacer minería ilegal. Pero resulta que a partir del 2017 hay un debilitamiento y nuevamente la gente empieza a meterse debajo de Saruma y a seguir extrayendo el material. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad operativa para controlar. Y Y ahora llegamos cómo al... ahora cómo se enfrenta el problema, porque sí, tiene que ver con un acto un acto más allá de la minería per se, es decir, viene con el tema de que mucha de la gente de Saruma se dedica netamente a eso por un factor económico, porque es un acceso económico para ellos, es evidente eso. Pero ¿cómo se combate esto y sobre todo qué se hace desde el legislativo? Veía un poco que se trataba de proponer a través de la ley amazónica también, pero ¿qué se puede hacer desde allá y qué soluciones se pueden plantear? A ver, Jefferson. Hay otros elementos adicionales que les voy a comentar, digamos, a partir del 2017, más allá del debilitamiento institucional. En el 2019 se crea un comité de restauración o de recuperación de la zona especial de Saruma, Ujú. en el cual asimismo se incorporan algunos ministerios, esto fue dentro del gobierno de Moreno, y no se ha hecho absolutamente nada. Es más, en función de todo lo que les comento, yo he pedido información al Ministerio de Gobierno, que es el que tiene que hoy dar la cara con respecto a la actuación interinstitucional y coordinada. Y déjenme decirles, les voy a copiar esta respuesta porque es de vergüenza, ¿no? Esta es una respuesta que tenemos el 14 de diciembre del 2021. La Ok. señora ministra le hemos pedido que vaya a la Asamblea Nacional en por lo menos 3 ocasiones, ha dado sus excusas y recién en esta semana, antes de ayer, acudió a la Comisión de Biodiversidad en la cual hemos solicitado esta información. Ujú. Entonces, ya cuando le pedimos información acerca de cuál es la actuación con respecto a los dos comités, al SEGMI, que es el combate a la minería ilegal, y con respecto al otro comité que tiene que ver con la recuperación, la restauración de la zona de Saruma, y las respuestas son de vergüenza. O sea, las respuestas son de vergüenza, hay cero presupuestos. Fíjense ustedes que recién este comité de lucha contra la minería ilegal se reúne una sola vez, digamos, a nivel de las otras autoridades, Ujú. lo hacen el 13 de junio, el 13 de julio del 2021, y las resoluciones, digamos, de esa reunión son actualizar e integrar la apreciación de inteligencia sobre la problemática de minería ilegal. Es decir, y hago énfasis en los verbos, actualizar. Ok. La segunda, coordinar y elaborar la planificación operativa. Hago énfasis en los verbos, coordinar. La tercera, revisar y actualizar los protocolos existentes. Revisar. Hago énfasis en la cuarta, elaborar la malla curricular para capacitar a operadores de justicia. Elaborar. Y el último dice impulsar una reforma a normas en materia de minería. Impulsar. En ninguno dice actuar, accionar, coordinar, generar operativos, nada. O sea, esas son las resoluciones de la reunión del 13 de julio del 2021.
Juan Entonces, Cristóbal, sí, entiendo totalmente claro la molestia de, se ha criticado desde todos los puntos el accionar de las distintas autoridades en este tema. En su momento también aquí lo comentó, lo mismo que usted nos acaba de decir, la asambleísta de la Izquierda Democrática, Johanna Moreira, del poco accionar que ha tenido la ministra de Gobierno en frente a este tema. Algo que quiero oír. El problema de fondo es, lo que está sucediendo en Saruma se da por la minería ilegal, por la minería legal, es decir, el problema en sí, ¿es mala la minería, Juan Cristóbal? a ver, el problema de Saruma y de otras provincias del país es por la minería ilegal, porque la minería ilegal, digamos, es la que no tiene controles, la que contamina, la que, digamos, genera una serie de perjuicios en el orden ambiental y sobre todo en el orden económico al propio Estado, porque no es que está pagando ninguna regalía, ningún derecho, Entonces, ningún una derecho. minería legal sí está bien planteada que se realice en Saruma y en donde sea. La minería legal tiene que realizarse en los lugares en los cuales las condiciones ambientales, las condiciones topográficas lo permitan, pues, estimado Jefferson. ¿Y Saruma Porque tiene esas no, condiciones? no, por supuesto que no las tiene, Y le porque están consulto esto haciendo, porque en su momento el expresidente Correa ratificó que Saruma es un territorio altamente minero y ratificó su apoyo para esa actividad ahí. Entonces, a ver, pero Saruma hay que entenderlo fuera de la zona de exclusión, pues, porque no se olvide que el cantón Saruma, no sé cuántos kilómetros cuadrados tenga, pero hay que entender que el centro urbano de Saruma es evidentemente una zona de riesgo, pues. Entonces, cuando hablamos de Saruma y la provincia del Oro, hay una riqueza mineral enorme, incluyendo la zona de Portobelo, pero por supuesto que lo hay. Hay concesionarios mineros legales, pero por supuesto que lo hay. Pero lo que se impulsa son las actividades lícitas, las actividades legales, las actividades que tienen, digamos, todos los permisos por parte del Estado y todos los controles medioambientales. Esas son las actividades que tienen que impulsarse y apoyarse en todo el país, siempre y cuando las condiciones en las cuales se den esa minería no afecten a las zonas de recarga hídrica, no afecten a las zonas, digamos, que podrían ser consideradas como intangibles o como patrimonio natural del Estado. Entonces, digamos, esa minería, por supuesto que hay que apoyarla. La otra minería, la ok. minería ilegal o la minería que contamina y que genera una serie de deterioros en el ámbito medioambiental, por supuesto que hay que combatirla. Ok, Esas son las dos las, diferencias. las acciones que se están realizando hoy por hoy, el día de ayer se mencionó, por ejemplo, la entrega de bonos a los aromeños, se habla ya de una etapa inicial, de un proceso que tomará alrededor de 9 meses para ayudar a Saruma. ¿Esto es suficiente, Juan Cristóbal? No creo que sea suficiente y tampoco llega un momento en el cual este gobierno se parece mucho al gobierno de Moreno. Ujú. ¿En qué sentido? Es que es el gobierno de los ofrecimientos, es el gobierno de las palabras incumplidas, y eso es lo que me preocupa en realidad, porque si vamos a la práctica, de la información que yo he recibido, sobre todo en lo que tiene que ver con el Comité de Remediación y Recuperación y Fomento Productivo de la zona de Portobelo y Saruma, que lo creó en el gobierno de Moreno, cuando le preguntamos acerca de los presupuestos, la respuesta es esta, pues, estimado Jefferson. Dice, para el año 2021, el presupuesto para toda esa recuperación fue de apenas $356,000. Ok. 356 dólares. Y cuando le preguntamos cuáles son las expectativas para el 2022, Ujú. entonces, digamos, ya presupuestariamente lo que nos responden es que hay una serie de proyectos que se van a realizar, pero ni siquiera cuentan con el aval técnico de la Secretaría de Planificación. Es decir, hay 8 proyectos para la zona especial de Saruma y Portobelo. De esos 8 proyectos, solo 4 cuentan con el aval técnico de la Secretaría de Planificación. Entonces, eso es lo que me preocupa, cómo van a llevar adelante un proceso de fortalecimiento, digamos, de los sectores económicos, productivos en la zona de Saruma y de Portobelo, si ni siquiera el propio gobierno les ha dado la viabilidad técnica. Pero, por En otro ejemplo, el anuncio que hace el día de ayer el presidente del plan de 4 fases y el dinero que se destinaría sería de 3.5 millones. Entonces, acción está empezando a ver. pero déjeme decir, 3.5 millones de dólares a mí me parece, bueno, habría que ver el detalle de los proyectos, me parece que es insuficiente, ¿no?
Lo primero que hay que lograr Ujú. es, digamos, tener los elementos de orden técnico que nos permitan recuperar sobre todo ese precioso centro histórico que Claro, representa Suma. claro. Y lo segundo, buscar actividades productivas que sean el reemplazo de las actividades que se venían realizando en esa zona. Y a mí me parece que 3 millones de dólares es nada, pues estimado Jefferson, para seguramente lo que se necesitará en el orden técnico y en el orden de la reactivación económica y productiva de esa zona. Pues. Veamos cómo va a evolucionar este proceso que ha sido anunciado, un proceso que tomará alrededor de 9 meses y pues también estaremos pendientes de acá. Juan Cristóbal, un poco cambiando de tema, quisiera hablar también usted aprovechando su presencia acá, el asunto de la seguridad social, por el cual también se han estado realizando varias acciones y más que acciones se han estado realizando varias críticas al respecto del tema. Hay un fondo, es más bien el IES en sí, atraviesa una crisis totalmente evidente donde los recursos faltan, donde la salud es uno de el talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. Pero esto es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. ¿Qué se puede hacer hoy por hoy para tratar de garantizar los recursos a las personas en el ámbito de la salud? Bueno, el tema de la seguridad social y el sistema de salud también está debilitado. Partamos desde ahí, pues, Ujú. estimado Jefferson. Hay un debilitamiento del sistema de salud, pero se lo viene debilitando desde hace por lo menos 4 años atrás. ¿Por qué? Porque se Y recogen más los... también. Eh, yo le puedo dar un antes y un después. Yo le puedo dar un antes y un después en la salud pública con todos los defectos que pudimos haber tenido, digamos. A Pero ver, si usted revisa, por ejemplo, en los 10 años de la Revolución Ciudadana, pues cuando se construyó infraestructura, cuando se renovaron los equipos, cuando tuvimos el número de médicos por cada 10.000 habitantes que decía la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Eso se empieza a deteriorar a partir de que se recortan los presupuestos. ¿Y cuándo se empiezan a recortar los presupuestos? A partir del año 2018, 2019, 2021 y 22 también. y no Entonces, solamente ahí, Juan Cristóbal. ¿Por qué le hago esta precisión? Porque, por ejemplo, una de las tantas inconvenientes que hubo alrededor de la seguridad social fue también el gobierno de Rafael Correa. Dos puntos importantes, la resolución del directorio y la reforma legal del 2015, que realmente, y esto fue la consecuencia de que se creó un enorme hueco en las cuentas del Fondo de las Pensiones del IES, de alrededor de 8.927 millones. Dos acciones en el gobierno anterior, en el gobierno de Rafael Correa, que también han llevado a la repercusión en lo que estamos viendo hoy por hoy. insisto, yo también le puedo hablar, digamos, cuándo fueron los últimos hospitales que se construyeron en el país, en los últimos 50 años. Quizás ahí tenemos, o en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, el único gobierno que construyó hospitales nuevos en el país fue la Revolución Ciudadana. En el ámbito de la seguridad social, fíjese usted lo que tiene en el Hospital del Sur de Quito, en los Ceibos, me parece que es en los Ceibos, en Guayaquil, y en algunas otras infraestructuras a lo largo y ancho del país. Es decir, el único gobierno que se preocupó por la seguridad social, por la infraestructura pública, es precisamente el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero bueno, más allá de eso, y con algunos, y si ustedes quieren, habremos cometido algunos errores, pero yo creo que los aciertos fueron también importantes. Sin duda. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy tenemos un deterioro de las condiciones del sistema de salud. ¿Por qué? Porque se han afectado los presupuestos y hoy vemos que la realidad en torno a la crisis, sobre todo en el orden sanitario, es compleja. ¿Por qué? Porque se reactiva nuevamente el COVID, las nuevas cepas, y no vemos cuáles son, digamos, las acciones que se pueden derivar de parte del gobierno para poder hacerle frente a este tema. Tanto es así que se debilita el sistema de salud, que hay una deuda enorme, estimado Jefferson, a los prestadores de salud externos del IES. Solo en mi provincia les deben más de 50 millones de dólares. ¿Y quiénes son? Son los prestadores externos que el propio gobierno de Moreno definió y firmó convenios, contratos para poder derivar las atenciones médicas del primer nivel de atención, del segundo nivel y de los hospitales especializados como Solta. Entonces ahora se va acumulando una deuda enorme que debe ser a nivel nacional y resulta que el IE sigue viviendo al tío. Es decir, a través de los privados siguen haciendo, digamos, una serie de convenios y siguen enviando a los ciudadanos para que puedan ser atendidos en la red privada, pero resulta que no les pagan. Entonces, esa deuda se viene acumulando y también, podemos decirlo, el Estado les debe a la seguridad social
por lo menos del año 2018 al 2021, 1.395 millones de dólares, solo para el Fondo de Salud. Entonces, y ahí voy a hacer una reflexión que es una reflexión más de fondo. Si el gobierno de Lasso plantea en la ley de Lasso que va a recuperar 1.900 millones de dólares adicionales, a mí lo que me parece importante es que esos 1.900 millones de dólares de la ley de Lasso vayan a fortalecer el sistema de salud público. Pero ¿cuál es el gran logro del gobierno? El gran logro del gobierno es decir, hemos reducido el déficit fiscal, o el otro gran logro es tenemos 8.000 millones de dólares en reservas. Entonces yo le pregunto al final del día, ¿de qué me sirve que se reduzca el déficit fiscal o que tengan 8.000 millones de dólares en reservas si afuera de los hospitales no tienen una gasa, pues, no tienen una venda, no tienen un medicamento? Entonces, digamos, ahí yo sí pongo por delante las prioridades. Si bien es cierto, Sin duda, y hay prioridades, pero también eh, quisiera también conocer un poco la autocrítica de ustedes de las acciones que tomaron en su momento, Juan Cristóbal, lo que le decía estas dos acciones, la eliminación del aporte del 40% del Estado a la seguridad social entre el 2015 y 2018. ¿Cuál es la autocrítica también de ustedes? ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional y entiendo que ya hicieron algún otro elemento adicional con la Contraloría General del Estado para que se puedan cubrir esos valores. Y, insisto, y lo dije hace un momento, más allá de los errores que pudimos haber cometido en algún momento en el gobierno de la Revolución Ciudadana, yo le pregunto, oye, en los últimos 5 años, ¿cuántos hospitales se han construido? Pues, ¿cuántos hospitales ha construido el neoliberalismo? Ninguno. Pues. En el caso de la Revolución Ciudadana, no tengo aquí en la lista a la mano, pero deben ser por lo menos más de una decena. Entonces, en los últimos 30 años, el único gobierno que construyó hospitales, que cambió o que fortaleció el sistema de salud, precisamente es el gobierno de la Revolución Ciudadana, con la mayoría de los aciertos y los pocos errores que pudimos haber cometido. ¿Sí? Pero bueno, voy a un elemento que es fundamental y es una reflexión de fondo. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Porque algunos nos preguntaban, oye, bueno, ¿y cómo se corrige todo esto? Bueno, pues es el modelo, es el sistema el que hay que revisar, es el modelo neoliberal que busca sobre todo reducir el tamaño del Estado, que busca sobre todo privatizar o concesionar al sector privado para que haga el trabajo del Estado, y a mí me parece que ese modelo no ha funcionado en el país. Las políticas fondo monetaristas, nosotros hemos ido al Fondo Monetario Internacional por lo menos en 20 ocasiones. En ninguna de las 20 ocasiones, el Estado ha logrado, o el país ha logrado mostrar indicadores que sean favorables en términos de desarrollo, en términos de acortar las brechas sociales, en ninguno de los casos, en ninguno. Entonces es el modelo el que está mal. La aplicación de un modelo neoliberal desde los últimos 4 o 5 años atrás lo único que hace es reducir las capacidades del Estado, pasarlo todo a manos privadas, y eso a la postre termina solo satisfaciendo las necesidades, digamos, de las personas que tienen capacidad adquisitiva, no de la gran mayoría de ecuatorianos que en este momento se encuentran en pobreza. El Ok. problema del país, si usted ve el 50% de la población o está en la pobreza extrema o en la pobreza. Entonces la mitad de la población que no va a Juan tener Cristóbal, capacidad. en honor al tiempo, siempre agradeciéndole por su presencia acá. Sin duda podemos discutir de esto y vamos a contradecirnos un montón de veces al hablar de este tema. Quiero cerrar con algo en el ámbito ya político y coyuntural. El día de hoy se va a analizar, por ejemplo, un tema que tiene que ver con el pacto que tanto se les acusa a ustedes entre el gobierno y el correísmo. Hoy se va a analizar una de las causas judiciales para lo que podría ser la libertad del señor Jorge Glass. ¿Confía en que el pacto se realice? Primero decirles que no hay ningún pacto, una vez. O Ok. sea, todo lo que se ha dicho en estos últimos meses, en estas últimas semanas, se cae, digamos, porque al final del día, la Revolución Ciudadana es la única oposición democrática que tiene el país ante el gobierno de Lazo. Hemos visto las otras votaciones en las cuales Izquierda Democrática, Pachacuti, terminan al final del día votando con el gobierno. La única oposición democrática que tiene este país es la Revolución Ciudadana y es UNES. Una cosa distinta es lo que tiene que suceder hoy, que son los operadores de justicia, que en estricto sentido jurídico deberían resolver algo que por ley le corresponde a cualquier ciudadano, no porque se llame Jorge Glass, no porque sea de la Revolución Ciudadana, no porque sea correísta o no correísta. Miren, eso le ha hecho un daño enorme al país y a la justicia de este país. Hoy se debería resolver en estricto sentido jurídico y ¿Confía en que apegado a así sea usted? de justicia.
no porque sea Jorge, puede ser Juan, Pedro, Luis. En el país no puede operar nuevamente, como ha venido operando en el gobierno de Moreno, una animadversión hacia una determinada corriente política, porque eso le hace un daño enorme a la justicia de este país. Ok, estaremos viendo cómo se realiza el tema. Algo que quería también hacer énfasis, una de las declaraciones que dio esta semana el expresidente era, por ejemplo, que decía, el tema de la reforma tributaria, échenme la culpa a mí, no al bloque de UNES. Si es que da esa connotación, uno entendería que se conversó algo del tema con el gobierno. Miren, ha habido una serie de críticas, incluso al interior de la propia militancia en contra de la Revolución Ciudadana. ¿Críticas Al sobre final, qué? por la actuación, digamos, con respecto a esta ley, a la ley de Lazo. Digamos, ahí yo no concuerdo, digamos, con el presidente Correa, porque al final del día la decisión la tomó la bancada. Yo creo que ha sido muy generoso y solidario, sobre todo con la bancada. Por eso esa declaración. Entonces, ¿de quién en quién cae la responsabilidad? ¿En el bloque de UNES o en la figura de Rafael Correa? ¿no? En la bancada de UNES, porque al final del día fuimos los que al final del día tomamos esta decisión en función de lo que establecía nuestro marco constitucional. Cometieron un error. Y el marco constitucional, no cometimos ningún error. El marco constitucional lo que establece es que las leyes económicas urgentes, así de específicos, las leyes económicas urgentes, se aprueban, se modifican o se niegan, y la ley fue negada. Entonces nosotros por eso tomamos esa decisión. Si hubo abstención, no fue negada, Juan Cristóbal. Rafael es digno de apreciar, por eso sus comentarios es en función de las críticas que han venido inclusive desde el interior de algunos compañeros del proyecto político, ¿no? Pero al final del día la decisión la tomó la bancada en función del marco constitucional, estimado. Claro, usted dice y lo ratifica que fue negada, sin duda, pero la abstención dio paso a la ley tributaria. Y de esto también podemos hablar largo, Juan Cristóbal, más bien espero que pueda ser más adelante, y pues siempre agradecerle por su tiempo y por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, asambleísta. Igual, por eso ya planteamos dos acciones, la inconstitucionalidad y la derogatoria de la ley. Porque creemos ¿Cuánto se demorará también eso? ¿Tendrá su proceso largo también sobre eso? Bueno, pero nuestro criterio, lo que hizo el presidente Lazo es totalmente inconstitucional, porque esa ley está negada. Y es por eso que hemos planteado las dos acciones. Bueno, igual lo dieron paso. En fin, son las declaraciones del asambleísta Juan Cristóbal Lloré, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Como ustedes lo pudieron escuchar, el tema de Saruma, el tema de la minería, el tema del seguro social y también lo último que ocurrirá el día de hoy, una de las acciones que se podrían tomar a favor de Georgie Glass, su buen amigo Georgie Glass, para ver si es que logra salir lo que todos hemos comentado, lo que todos hemos puesto sobre la palestra, el tema del famoso pacto entre el gobierno y la Unión por la Esperanza. Ellos dicen, no hubo ningún acuerdo. Después el presidente Correa dice, échenme la culpa a mí de la reforma tributaria, no a la bancada de UNES. El asambleísta Lloret dice, creo que fue muy generoso, nosotros también asumimos la responsabilidad. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla este tema de Jorge Glass. Vamos a cambiar un poco de tema, que nos llevará a la segunda entrevista del día de hoy. Pero antes de pasar a la segunda entrevista de hoy, recordarles a todos ustedes que para que estén como Colasir, como NetLife, como todas las marcas que están aquí en Café La Posta, recuerden que tienen que pautar con nosotros, porque su marca se merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos en marketing@laposta.es o en marketing2@laposta.es y forma parte de las marcas más cool que pautan con nosotros. Somos las noticias, pero más sexys. Gracias a todos quienes confían en este espacio de entrevistas y en todo lo que tiene que ver con La Posta.